Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy les invito a acompañarme en un viaje intenso, profundo y cargado de emociones. Nuestro protagonista es Germán Casas, nacido un 27 de mayo de 1939 en Chile, un hombre cuya voz se convirtió en símbolo de toda una época. Una figura que, más allá de la música, representa la memoria viva de un país que lo aplaudió, lo idolatró y lo abrazó como a uno de los suyos. Pero detrás de los reflectores, más allá de las melodías que hicieron vibrar a varias generaciones, existe otra historia. Una historia que revela el costo humano de la fama, la fragilidad de la salud y la batalla silenciosa de un hombre contra un enemigo invisible, la gota. Esa enfermedad que no perdona, que se instala en las articulaciones y con la misma insistencia con que él cantaba en sus años de gloria, le recuerda día tras día que incluso los ídolos son de carne y hueso. Imaginen la escena. Casas frente a una cámara, los ojos vidriosos, incapaz de ocultar su dolor. No es el artista que juega a ser vulnerable para ganar compasión. Es un ser humano, auténtico, que confiesa cómo los ataques de dolor lo dejan sin fuerzas, cómo sus piernas vacilan y cómo su inseparable guitarra, compañera de vida, se transforma en un desafío más que en un alivio. En esas confesiones se percibe algo más que debilidad física. Se percibe la herida emocional de ver a sus seres queridos impotentes, derramando lágrimas cada vez que el dolor lo doblega. Casas no maquilla la verdad. Admite que, frente a la enfermedad, la fama se reduce a un eco lejano, el dinero pierde brillo y el aplauso del público, aunque reconfortante, no calma los espasmos que lo despiertan en medio de la noche. Hay noches en que sus propios gemidos quiebran el silencio del hogar y hacen llorar a toda la familia. Es entonces cuando se comprende que la verdadera lucha no es contra la gota solamente, sino contra la sombra de la desesperanza. Sin embargo, Germán Casas sigue siendo mucho más que un paciente que sufre. Su trayectoria lo confirma. Es el cantante que puso ritmo a los años 60 y 70, que llevó el rock and roll chileno a escenarios donde pocos creían posible. Fue, y sigue siendo, un referente cultural. Un testimonio viviente de que la música puede sobrevivir incluso cuando el cuerpo ya no responde con la misma vitalidad. La grandeza de Casas no radica solo en su repertorio, sino en la valentía de mostrarse humano, de no temerle a la fragilidad y de compartir con el mundo el peso de su dolor. Su caso nos obliga a reflexionar sobre lo que significa ser artista en Latinoamérica. ¿Cuántas veces el público olvida que detrás de las luces y las canciones hay un hombre vulnerable? Casas desnuda esa contradicción con dignidad. No pide lástima, pide comprensión, empatía y, sobre todo, la posibilidad de que su legado no se reduzca a un recuerdo melancólico, sino a una lección de vida. Porque si algo demuestra Germán Casas es que la gloria no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de enfrentarlo con entereza. Sí, la gota le arrebata noches de descanso. Sí, sus pasos ya no son firmes como en el escenario del Festival de Viña del Mar, pero su voz interior sigue firme, recordándonos que la dignidad no se pierde con el dolor. Hoy, más que nunca, la figura de Germán Casas merece ser celebrada y respetada. No solo por lo que nos regaló en los escenarios, sino porque, en medio de la adversidad, nos enseña que la verdadera música no nace de los acordes, sino de la humanidad de quien los interpreta. Casas nos muestra que el aplauso más importante no es el que resuena en un estadio, sino el que queda en el corazón de aquellos que comprenden su batalla.
Así, Germán Casas se levanta, incluso con el cuerpo debilitado, como un ícono de resistencia, un hombre que no oculta sus lágrimas porque entiende que ellas también forman parte de la canción de su vida. Y nosotros, como espectadores, no tenemos otra opción que aplaudir, esta vez no al ídolo de la juventud, sino al hombre íntegro que nos recuerda que detrás de toda estrella late un corazón vulnerable, pero inmensamente valioso. En el mundo del espectáculo, donde el brillo de los reflectores suele ocultar las sombras más profundas, la historia de Germán Casas nos recuerda que incluso los íconos más queridos no están libres de la fragilidad humana. El hombre que durante décadas llenó escenarios con su voz y su carisma, también ha enfrentado noches de dolor, lágrimas escondidas y diagnósticos que estremecieron a su familia y a sus seguidores. Una de las escenas más impactantes ocurrió sobre el escenario, en pleno concierto. Casas, acostumbrado a entregar energía y alegría a su público, se quebró por un instante. El ataque de gota llegó sin previo aviso, un dolor lacerante que lo obligó a detenerse. Con el rostro descompuesto, el silencio se hizo en el teatro y luego vino lo inesperado. La ovación no fue de reproche, sino de compasión. Los asistentes se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos, como si hubieran comprendido de golpe que el ídolo que tenían enfrente no era invencible, que detrás de la figura pública había un ser humano que sufría. Lejos de los aplausos, en la intimidad de sus noches más largas, Casas plasmó en un diario personal las confesiones que pocos se atreverían a compartir. En esas páginas hablaba del dolor que no le dejaba dormir, de la lucha contra el propio cuerpo y de pensamientos sombríos que lo perseguían en la madrugada. No eran palabras de debilidad, sino de una honestidad brutal que mostraba a un hombre dispuesto a desnudar su alma frente a sí mismo, sin maquillajes ni concesiones. En una de las consultas médicas más recordadas por su familia, el doctor de confianza fue directo, sin adornos. Le dijo a Casas algo que cayó como un golpe seco. Si no cambiaba radicalmente su estilo de vida, el escenario podría convertirse en un lugar demasiado peligroso. Para su esposa e hijos, esas palabras fueron como un reloj que empezaba a marcar una cuenta regresiva implacable. No era solo el futuro de un artista lo que estaba en juego, sino la vida misma del hombre que amaban. La respuesta de su familia fue inmediata y ejemplar. Su esposa tomó decisiones difíciles. Renunció a proyectos personales. Reorganizó cada aspecto del día a día y se convirtió en un pilar inquebrantable. Sus hijos, acostumbrados a ver a un padre fuerte y sonriente, aprendieron a adaptarse a una rutina marcada por tratamientos, controles médicos y momentos de incertidumbre. Aquella red de amor fue, sin exagerar, lo que sostuvo a Casas en sus horas más frágiles. Analizar la vida de Germán Casas en este punto es entender el contraste entre el mito y el hombre, porque si bien la prensa a menudo reduce estos episodios a titulares sensacionalistas, lo cierto es que en ellos se revela una dimensión más honda, la del artista que no se rinde, que aunque atraviesa noches de dolor insoportable, decide regresar una y otra vez al escenario para compartir su voz con el público. Su persistencia no nace de la vanidad, sino de una convicción íntima, la música como tabla de salvación. Hoy, cuando se recuerda aquel instante en que estuvo a punto de colapsar sobre el escenario, no se habla de debilidad, sino de valentía. Germán Casas transformó la vulnerabilidad en un gesto de humanidad que lo acercó aún más a su público. Las lágrimas de los espectadores aquel día no fueron de lástima, sino de respeto. Y en los diarios que escribió en soledad, en las palabras francas del médico y en la entrega absoluta de su familia, se teje una narrativa que trasciende el entretenimiento.
Casas, en definitiva, nos enseña que la verdadera grandeza de un artista no se mide solo en los discos vendidos ni en los aplausos recibidos, sino en la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad, de aceptar la fragilidad sin perder la pasión y de inspirar, aún en la adversidad, a quienes lo siguen amando. Su historia es la de un hombre que, al borde del abismo, eligió cantar. Y ese gesto en sí mismo es una victoria. Hablar de Germán Casas es evocar a una de las figuras más queridas de la música popular chilena, un artista que durante décadas puso banda sonora a la vida de miles de familias. Su sonrisa, siempre presente en la televisión y en los escenarios, transmitía alegría y energía. Sin embargo, aquella imagen no era más que la superficie de una existencia mucho más compleja, marcada por la lucha contra el dolor físico, el miedo a la pérdida y la necesidad vital de mantenerse fiel a su arte. La historia de Casas no puede entenderse solo como la de un cantante de éxito. Es la historia de un hombre que se enfrentó a la vulnerabilidad, con la misma pasión con la que interpretaba una canción. El momento en que esa fachada se quebró ante el público, llegó en directo, frente a las cámaras. Germán Casas, acostumbrado a ser el hombre fuerte, optimista, siempre listo para hacer sonreír a los demás, no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron por el futuro de su carrera. Ese instante, aparentemente breve, conmovió a un país entero. Allí estaba el ídolo de generaciones, confesando su mayor temor: dejar para siempre la música. Las lágrimas de Casas no fueron un gesto de debilidad, sino un acto de valentía. Fue el reconocimiento público de que incluso los héroes culturales sienten miedo y que el arte, más que un trabajo, era para él un refugio indispensable. El contraste con su imagen pública era brutal. Los seguidores lo veían en portadas, en programas de variedades, siempre risueño y aparentemente invulnerable, pero en privado la realidad era otra. Tras cada presentación, el cantante debía sentarse en un banco y masajear sus pies adoloridos, víctimas de una gota que poco a poco le arrebataba movilidad y energía. La enfermedad era cruel, porque lo golpeaba en el lugar más sensible para un intérprete acostumbrado a recorrer escenarios. Su cuerpo, su herramienta de trabajo, su soporte vital, y aún así, Casas nunca permitió que el público viera ese lado oscuro. Se aferraba al escenario como si allí estuviera su única medicina. Lo que distingue a Germán Casas no es únicamente la voz que conquistó corazones, sino la forma en que logró transformar la adversidad en creatividad. Donde otros habrían encontrado resignación, él halló inspiración. De sus crisis de dolor nació una canción especial. Una obra que testimoniaba su capacidad para sublimar el sufrimiento y convertirlo en arte. En esa composición cada nota llevaba consigo el peso de las noches en vela, los pies inflamados y el miedo latente de un final cercano. Pero también estaba la esperanza, la certeza de que mientras pudiera cantar o escribir, la música seguiría siendo su manera de vencer al dolor. Esta actitud refleja un espíritu que se rehúsa a ser derrotado. Casas no se dejó consumir por la enfermedad ni por la compasión ajena. Su mayor temor era ser recordado como un hombre quebrado, y por eso dejó claro su último deseo para el público. Si caigo, lo único que quiero es que me recuerden no con lástima, sino con mi música. Esa frase no fue un recurso poético, sino una declaración de principios. Rechazaba la victimización y reivindicaba su trayectoria como artista que vivió y murió cantando, sin claudicar ante la adversidad. El mensaje es profundo, porque desnuda la verdadera esencia del legado de Casas, más allá de la nostalgia que provocan sus canciones o de la huella que dejó en la cultura chilena. Su historia nos enseña a ver al artista como un ser humano completo, con luces y sombras, con triunfos y derrotas,
y nos recuerda que la grandeza no se mide solo por los aplausos obtenidos, sino también por la dignidad con la que se afrontan los momentos más oscuros. En el caso de Germán Casas, la dignidad fue su nota más persistente, el eco que aún resuena cuando se pronuncia su nombre. Mirar su vida con lupa es también un ejercicio de memoria cultural. Casas fue más que un cantante de moda. Representó a una generación que vio en su música un puente hacia la alegría en tiempos difíciles. Sus melodías, ligeras en apariencia, acompañaron celebraciones, encuentros familiares, momentos de juventud. Por eso, su vulnerabilidad pública tuvo tanto impacto. Mostró que el hombre detrás del ícono compartía las mismas fragilidades que quienes lo admiraban. Ese reconocimiento creó un lazo aún más fuerte con su público, un vínculo de empatía que trasciende los años. Hoy, hablar de Germán Casas no es solo recordar al intérprete que dominaba los escenarios con carisma, es reconocer al hombre que supo llorar en televisión sin avergonzarse, que supo cantar aunque le doliera cada paso, que encontró inspiración en la enfermedad y que jamás quiso ser objeto de compasión. Su figura se erige como símbolo de resistencia artística y de amor incondicional por la música. Y quizás esa sea la mayor lección que nos deja. Que la verdadera inmortalidad no se logra evitando el dolor, sino transformándolo en legado. Germán Casas, con sus lágrimas y su fortaleza, con su música y su mensaje, no solo marcó la historia de la cultura popular en Chile, marcó también la memoria emocional de un pueblo que aprendió, a través de él, que detrás de cada artista hay un ser humano que lucha, cae, se levanta y canta hasta el último aliento. Y por eso, mientras sus canciones sigan sonando, él seguirá vivo en el corazón de quienes nunca lo recordarán con lástima, sino con gratitud y admiración. Amigos y amigas, después de escuchar la historia de Germán Casas, no podemos quedarnos indiferentes. Estamos hablando de un hombre que dio su voz, su energía y sus mejores años para acompañar la vida de millones de chilenos, con canciones que todavía hoy resuenan en nuestra memoria. Un artista que puso a bailar a un país entero, que con su música llenó de alegría hogares, fiestas y celebraciones. Y ahora, cuando el tiempo y la enfermedad golpean con dureza, es el momento en que nosotros, como sociedad, tenemos que devolverle una parte de ese amor. Casas no es solo un cantante que alguna vez estuvo en la cima. Es un símbolo de identidad, una pieza viva de nuestra cultura popular. Su lucha contra la gota no debe verse con lástima, sino con respeto y empatía. ¿Por qué detrás de cada noche de dolor, detrás de cada lágrima compartida con su familia, se esconde un hombre que nunca dejó de luchar? Y esa batalla merece ser reconocida. Por eso, hoy el llamado es simple y profundo. Acompañemos a Germán Casas con nuestro cariño, con palabras de aliento, con la gratitud que él tanto se ganó. Que cada recuerdo suyo en un escenario no se quede solo en nostalgia, sino que se transforme en un gesto concreto de apoyo. Porque la verdadera grandeza de un pueblo se mide también en cómo trata a quienes le entregaron su talento y su alma. Hagamos de su historia no solo un relato de dolor, sino una lección de humanidad. Amemos más, comprendamos más y aprendamos de Germán Casas que la vida, incluso con sus golpes más duros, puede ser digna, valiosa y profundamente inspiradora.